Bueno, bienvenidos a esta revisión, en este caso de una especie de ciclo corto que hemos pensado para afrontar la temática de la pandemia, así como hemos terminado una vuelta a la pandemia en 12 semanas, que desde mayo, junio y julio nos llevó a hacer un recorrido con distintas perspectivas respecto de cómo la pandemia había impactado en los sistemas de salud, en la sociedad y en la economía. En este caso hemos tratado de recuperar algunos temas que nos parecían relevantes y que habían de alguna manera habían sido dejados de lado en una primera instancia. Así que les quiero comentar que esta es la primera prueba que estamos haciendo de conectar Zoom con YouTube, porque recuerden que el 21 de septiembre vamos a entregar las menciones de honor y vamos a hacer la nominación de las personas a las cuales el Grupo País va a premiar con la Orden del Mérito Sanitario. Así que, bueno, sepan disculpar. Agradezco mucho a Lucas Barcesa, que se está encargando de todas las cuestiones de sistemas y de comunicación del Grupo País y que nos está dando verdaderamente una mano muy importante. Y bueno, esperemos que todo salga perfectamente bien. Le voy a dejar la palabra a la doctora Cristina San, que va a ser la moderadora de este encuentro, de este ciclo corto que hemos denominado una vuelta a la pandemia. Así que bueno, muchas gracias y adelante. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? El tema de hoy son los prestadores públicos y privados ante el desafío organizativo y clínico del coronavirus. Y contamos para nuestra disertación del día de hoy con el doctor Ignacio Previgliano, director del Hospital Fernández, con el doctor Marcelo Marchetti, director del Hospital Italiano, y con el doctor Mario Lugones, presidente de la Fundación Sanatorio Umbria. El doctor Previgliano va a ser el que va a hablar en primer lugar. El doctor es especialista en terapia intensiva, en neurología y en neurointensivismo, y ha cumplido funciones, además de ser director actual del Hospital Fernández, ha cumplido funciones en la terapia intensiva del Hospital Antártida, de Fleming, de la Clínica Sagrada Familia, y un currículum de publicaciones y demás muy abundante, doctor, así que creo que con eso sería suficiente. Para el resto de los participantes, yo voy a tomar nota de las preguntas. Cada uno de los disertantes tiene 20 minutos de exposición, así que yo cuando estemos en los 15, 18 minutos les voy a hacer un toquecito para recordarles, pero les pido a los participantes que las preguntas las vayan haciendo por chat. Yo voy a tomar nota de manera de que al final de la charla pueda pasarle las preguntas directamente a los disertantes. Doctor Previgliano, empezamos contigo entonces. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad es que me gustó mucho la idea de poder compartir esto con ustedes, porque me permitió también hacer un raconto de lo que tenemos hecho. Realmente cuando uno se pone a ver, hizo más cosas de las que realmente pensaba. Para mí, los desafíos de esta pandemia fueron las definiciones de las áreas COVID y no COVID, organizar el aumento de las camas de los cuidados críticos, la generación de nuevas áreas de atención, que después vamos a ver han sido vigilantes, la adaptación a los constantes y desde el punto de vista económico y sanitario, el aumento de las camas de cuidados críticos que nos ha generado un problema, y algunas cosas de las cuales estamos realmente orgullosos, ¿no? Este es el Hospital Fernández, un hospital del año 1948, que tiene un diseño vertical con salas que fueron modernizadas y otras salas que no fueron modernizadas. Y tenemos desde
espacios con gases medicinales completos, de oxígeno, aspiración, aire comprimido, y salas todavía de 4 camas sin baño. Es decir, esta es la particularidad que tiene el hospital. El hospital está organizado en salas, de acuerdo al organigrama verticalista de todos los hospitales municipales, departamentos, unidades, secciones, divisiones, etcétera, en la cual un poco podríamos decir en un sentido feudal, ¿no es cierto?, donde el jefe del departamento, o más aún el jefe de la división, es el que regentea y tiene el poder, la gobernanza, con lo cual las camas son tomadas como propias. Y después, la otra particularidad que tiene el hospital es que tiene un departamento materno-infantil donde tenemos una neonatología de excelencia que tiene 9 puestos de niños graves y 12 puestos para niños de mediana complejidad. Entonces la primera por YouTube, vas a tener que verlo por YouTube. Fue ¿dónde vamos a poner los pacientes COVID positivos? ¿Dónde los vamos a poner? Bueno, pensamos que el lugar más importante para ponerlo era en las salas que tenían oxígeno. Quedó un poco Perdón, Ignacio. Sí. Hay micrófonos abiertos, por favor. Superpone con la exposición del conferenciante. Gracias. Ahí los bajé a todos por las dudas. Doctor, ¿usted si puede prenderle de vuelta el micrófono? Para que todos... Ahí está. Bien. ¿Está bien ahí? Está perfecto. Bueno, entonces les contaba, toda esta ingeniería que ustedes ven acá debió ser cambiada al menos 3 veces. Y bueno, ustedes saben que generar cambios no es sencillo, generar cambios es bastante difícil. Tuvimos un inconveniente con la gremial del hospital, la asociación, la filial de médicos municipales del Hospital Fernández, que nos pusieron un recurso de amparo quejándose, entre otras cosas, de que la cartelería del hospital no era clara. Y realmente no era clara porque lo estábamos cambiando minuto a minuto. Afortunadamente el recurso de amparo, que eran 16 temas, solo quedó cambiar la cartelería del hospital, que ya lo hicimos. Pero esto es un poco para que ustedes tengan una idea de la magnitud del cambio. Y esa magnitud del cambio pasó que todas las camas pasaron a estar a cargo de los médicos clínicos, que dejamos de tener salas diferenciadas de hombres y mujeres para tener, de acuerdo a las 2 habitaciones que tiene el baño común, esas cohortes de 4 hombres o 4 mujeres. Todas las camas con gases medicinales pasaron a ser COVID, excepto las de obstetricia crítica, y se redujeron las cirugías programadas, desapareció el concepto de planta y guardia en el área quirúrgica, y redistribuimos los médicos, independientemente de su especialidad, en la atención de lo que nosotros habíamos programado como consultorio de febriles, que después vamos a ver se modificó por la unidad de febriles de urgencia. Y estos son los datos de la sala de clínica médica hasta el 28 de agosto. Se internaron 1.308 pacientes, 66% eran positivos, 4% falleció, 5% pasó a la terapia intensiva, 80% se fue de alta, y la mediana de internación fue de 7 días, con los extremos entre 3 y 10, el rango intercuartiles. Y actualmente estaban internados 41 pacientes ese día, hoy tenemos internados 58. Muy bien. Esto fue lo que realizamos en la sala. El desafío era poder aumentar las camas de cuidados críticos. Nosotros ya en el año 2014, cuando yo me hice cargo de la terapia intensiva, recién ahí pudimos legalizar, entre comillas, las 12 camas de terapia intensiva que se habían abierto en la pandemia de gripe del año 2009. Y cuando hicimos el pedido de camas, dijimos que la dotación ideal de camas para el Hospital Fernández, teniendo en cuenta la complejidad y todo lo demás, era de alrededor de 48 camas de terapia intensiva.
Frente a este nuevo desafío y el compromiso del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad y del jefe de gobierno de que nos iban a hacer una real adquisición de tecnología para abrir esas camas de terapia, nosotros tomamos el cálculo que da el Ministerio de un intensivista cada 7 camas de terapia intensiva, con lo cual nos dio un aumento de la plantilla de médicos a 49 médicos con nombramiento, y esto nos permitió aumentar de 21 camas con posibilidades de ventilación mecánica a 69. Y esto nos generó un estrés del sistema de gases, para lo cual hubo que agregar un nuevo compresor de aire comprimido que realmente funciona muy bien. Esto se hizo por etapas. Ustedes acá ven, son los datos basales. Teníamos 5 camas en emergentología con asistencia respiratoria mecánica. Quiero contarles que el servicio de emergentología lo renovamos completamente entre los años 2017 y 2018, y que lo hicimos con la clara intención de que hubiera 11 puestos de terapia intensiva para una emergencia o catástrofe. Entonces, pero solamente teníamos 5 camas con respirador, monitores, etc. 16 camas en las terapias intensivas A y B, 16 camas en las terapias intensivas A y B, con RM, 12 camas de terapia intermedia, ocupadas el 50% por pacientes con secuelas crónicas, y teníamos la unidad de cuidados postoperatorios, en la cual había 2 camas con posibilidad de asistencia respiratoria mecánica invasiva. ¿En qué cambiamos? Bueno, para el 14 de mayo habíamos puesto 11 camas con respiradores en emergentología, 12 camas en la terapia intensiva B con respirador, 10 camas con RM en la UTI-A, que quedó para pacientes no COVID, y 12 camas en terapia intermedia que quedaban sin respirador, y 5 camas en la terapia postoperatoria que no se modificaron. Para el 14 de junio, en pleno pico del barrio Padre Mujica, a 12 camas de RM en la UTI-B, 12 camas con RM en la terapia, lo que era la terapia intermedia, ahora UTI-C, y 7 camas con RM en la terapia intensiva postoperatoria. A eso agregamos la invasión de la unidad coronaria, con 4 camas para asistencia respiratoria gobernadas desde la terapia intensiva A para pacientes no COVID, y creamos la unidad de ventilación no invasiva, de soporte ventilatorio no invasivo, con 5 camas. Para el 14 de julio habíamos subido las camas de BNI a 7 y las camas de la UCIP a 15, con lo cual ustedes están viendo acá que tuvimos un incremento de 21 a 69 camas críticas y 0 a 55 camas exclusivas para COVID. Una cosa que es importante destacar, lo dije antes, pero quiero ser claro y puntual en esto, las camas, se habla de camas vestidas, es decir, camas con su médico, su enfermero, su kinesiólogo. Excepto en emergentología, donde no tenemos kinesiología y por ello no se internan rutinariamente pacientes de terapia intensiva, en todas las otras áreas el staff está absolutamente completo. Estas son algunas vistas, y esto para que vean que yo no los engaño. Acá está la señora Miriam Bagó, que es la presidenta de la Fundación Fernández, y la señora Mirta Legrand, en el momento en que inauguramos toda esta área de 11 camas. Y esto es el área de cuidados postoperatorios, donde también colaboró la Fundación Fernández, área de 11 camas y con el coordinado. Es decir que hemos tenido siempre un buen feedback de la comunidad. Y hubo que modificar algunas cosas. En la terapia postoperatoria y en la terapia intensiva B no hizo falta colocar filtros, nada, porque tienen filtros potentes, tipo Casiva, y realmente no hacía falta, pero en la terapia, que era terapia intermedia, se pusieron estos filtros Casiva, que son filtros cepa, que aparte tienen una luz ultravioleta que es bioluminicida, y con esto nos aseguramos la seguridad de los pacientes. Y la otra cosa que hicimos fue, durante el tiempo que ganamos en la pandemia,
entrenar y entrenar al personal en los equipos de protección personal, en el sacado y puesta de los equipos de protección personal, y también en el manejo de la nueva tecnología que iba a llegar. Este es el plano, el mapa de las camas de cuidados críticos en el Hospital Fernández, donde se observa el crecimiento casi exponencial de camas, y cómo las mismas se fueron ocupando. Y si ustedes se fijan, en los últimos días tuvimos una meseta con oscilaciones y hoy estamos en franco descenso. Y esto se ve también en el franco descenso de los pacientes con asistencia respiratoria mecánica y los pacientes con asistencia ventilatoria no invasiva, que se mantienen en el número de camas que teníamos. Pero me parece que es un dato importante para saber. Y la otra cosa interesante es la mortalidad en cuidados críticos. La mortalidad total está en 18%, 18.8%, la mortalidad en la terapia intensiva es del 22% y la mortalidad en BNI es del 1.6%. Es decir, que tenemos estándares de mortalidad que están a la par de los mejores publicados. Nuevas áreas de atención que creamos: la unidad de febriles de urgencia, la unidad de soporte respiratorio no invasivo y la sala de recuperación intensiva post-terapia intensiva. Vamos a hablar un poquito de ellos. Perdón, Ignacio, estás en los últimos 5 minutos. Perfecto. La UFU fue una iniciativa del Ministerio de Salud. Ustedes están viendo acá la cantidad de pacientes que se vieron. Estas son las fotos. Y la unidad de soporte ventilatorio no invasivo, lo más importante de esto es que primero había una gran controversia sobre si servía o no servía la ventilación invasiva en pacientes COVID. Nosotros tomamos el riesgo con el apoyo del jefe de gobierno, del ministro y de los subsecretarios, y habilitar esta unidad nos permitió ahorrar 874 días cama de terapia intensiva. Ustedes lo ven acá, las distintas modalidades. La sala de rehabilitación intensiva post-UTI se creó para tratar el síndrome de post-terapia intensiva, que ustedes están viendo acá, y la verdad es que estamos muy orgullosos de lo que se está haciendo. El promedio de estadía son de 10 días, y la mejoría del score motor en esos días permite el país de 48 a 58 puntos para un normal de 60, que permite el alta temprana de los pacientes. Ustedes están viendo acá, la rehabilitación empieza en intensiva con el paciente traqueostomizado caminando, continúa en esta sala y los resultados son muy buenos. La adaptación de los cambios del constante conocimiento lo pasamos un poco de lado. El impacto del aumento de las camas, fíjense, esto es el basal, fíjense el crecimiento más que exponencial del uso del midazolam, 8.000 ampollas, el atracurium, 3.000 ampollas. Esto es impresionante, es decir, es mucho más grande de lo que habíamos programado nosotros, porque estos pacientes consumen un montón de sedación y analgesia. Los motivos, y con esto termino para sentirnos orgullosos: primero que nuestra actuación en la pandemia, cuando me refiero a nuestra actuación, me refiero tanto al Ministerio, al doctor Quirós, la doctora Cordero, el doctor Ferrante, el doctor Auger, como al equipo del Hospital Fernández, el doctor Aspiri, el licenciado Aspiri, el doctor Hermes, el doctor Saracino y la licenciada Nochetti, que tuvimos ese liderazgo, tuvimos la capacidad de trabajar en red y tuvimos, como les decía, el soporte ministerial. Pudimos adaptar la estructura al escenario de la pandemia. Estamos generando conocimiento, 8 artículos de investigación aprobados, un artículo sometido a publicación, y lo más importante es que este modelo de BNI, en este momento, si ustedes agarran los diarios, se está aplicando en Jujuy. La doctora Laura Rosa de Vidal se entrenó con el doctor Montiel, que es el que está a cargo de la unidad. Se está aplicando en Mendoza. La doctora Zakalik también se está entrenando con el doctor Montiel. Así que estamos muy orgullosos de haber tomado esa decisión. Y respecto al último tema, la protección del personal de salud, la tasa de contagio está entre el 5.1 y el 3.3, de acuerdo a la cantidad de personal que uno tome, y 4.4 y 5.2 entre los enfermeros. Así que les agradezco muchísimo su atención y no sé cómo después nos manejamos con las preguntas. Acá entre los enmascarados está el doctor Quirós.
la doctora Cordero, el licenciado Aspiri, yo, el doctor Hermes y el doctor Saracino no lo pusimos en la foto porque está siempre trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Les recuerdo que las preguntas las hacemos por chat, por favor, para que después se las traslademos a los disertantes. Y a continuación lo vamos a escuchar entonces al doctor Marcelo Marchetti, que es el actual director del Hospital Italiano de Buenos Aires desde el año 2017, además de integrante del Comité de Crisis, médico, por supuesto, especialista en clínica médica y también con publicaciones científicas y dedicado a la gestión. Así que, doctor Marchetti, lo escuchamos. Globalmente es un tema complejo. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Y se ve la presentación? Y se está viendo la presentación. Muchas gracias por la presentación. Un honor. Tengo la desgracia o suerte de ser infectólogo también. Y los infectólogos que toda la vida soñamos con una epidemia, lamentablemente la tenemos. Bueno, yo les voy a contar un poco del Hospital Italiano. El Hospital Italiano es hoy una red de atención que tiene dos hospitales, uno en la ciudad de Buenos Aires, el más conocido, y uno en La Matanza, el Hospital Italiano de San Justo, de unas 600 camas y el Hospital de San Justo de unas 200 camas. Tenemos 23 centros médicos ambulatorios, algunos con alguna mayor complejidad, una universidad y un instituto de ciencias básicas que hoy es también unidad ejecutora del CONICET. Esta es un poco nuestra red. Aquí está sería el hospital conocido, el de Gascón 450, ¿sí? Este es el hospital de La Matanza y esta es nuestra red de centros. Todos los datos que voy a mostrar son consolidados de la red, es decir, de ambos hospitales. En todo caso, si después hay preguntas, yo porque es cierto que el curso de la epidemia no impactó igual el hospital de la ciudad de Buenos Aires que La Matanza, ¿sí? Pero Perdón, doctor, hay micrófonos abiertos, por favor, cerremos los micrófonos porque si no se acoplan. Gracias, Marcelo. Por favor. El hospital tiene hoy algo más de 800 camas, en total más de 200 hoy son de cuidados críticos y ahora les voy a mostrar, pero ahí están incluidos unidades de cuidados críticos neonatales, pediátricos, etc. Entre ambos hospitales tenemos unos 47.000 egresos y hacemos 2.850.000 consultas anuales. Este dato, trabajamos en la red unas 14.300 personas, de las cuales 4.000 pertenecen a personas de empresas contratadas. Digo, por lo que vamos a ver después. Bueno, ¿qué nos pasó? Bueno, teniendo en cuenta lo que habíamos ido leyendo y aprendido en cuanto a lo que significaba el impacto de la epidemia en los países del norte, estas eran un poco nuestras hipótesis de trabajo, ¿sí? Que era esperable que por su condición clínica un 20 al 30% de los casos requirieran de oxígeno y un tercio de ellos iban a requerir de cuidados críticos de este 20-30%, es decir, dependencia de oxígeno, asistencia respiratoria, ECMO, diálisis, etcétera. Que la expansión no planificada de los hospitales había incrementado la mortalidad de estos pacientes y que en hospitales de Inglaterra, Estados Unidos y España se habían visto obligados a aumentar muchas veces su capacidad por 2 o por 3. Con esa premisa, ustedes saben que la red del hospital es una entidad sin fines de lucro, una organización privada, ¿sí?, que tiene un consejo de administración no médico y que delega en una estructura en el director médico
que es asistido por el director de gestión, la gestión del mismo. Así que con esta situación, el 2 de marzo decidí conformar un comité de crisis que tiene como pata importante a nuestro comité de infecciones y del que participan los principales departamentos médicos y las gerencias claves, que en nuestro caso fueron la de recursos humanos, la de abastecimiento y la gerencia financiera. Nosotros somos una entidad de gestión privada y que se sustenta con sus propios recursos. También convinimos con el Ministerio de Salud de la Nación y con el doctor Quirós que la responsabilidad primaria durante la epidemia iba a ser la cobertura de nuestra población cautiva, es decir, de nuestro plan de salud, que tiene unos 180.000 afiliados, de nuestros empleados, obviamente de nuestros médicos, de sus familiares, ¿sí? Y de todo el personal de las empresas contratadas. Es decir, que llegábamos alrededor de unos 245.000 personas sobre las que tendríamos la responsabilidad primaria. Que luego de eso, en la medida que dispusiéramos de infraestructura, podíamos asistir a otras coberturas. Con eso informamos a las jefaturas, a los servicios médicos y construimos una hipótesis de llegada de la epidemia. Y eso implicó, como explicó el doctor Previliano, readecuar procesos asistenciales, readecuar infraestructura, y algo que fue, en mi opinión, clave en nuestra organización, que fue conformar un equipo de comunicación interna que hiciera llegar información cierta y transparente diariamente al conjunto de la organización. En ese sentido, diseñamos un informe que diariamente actualiza los números de la epidemia. Le voy a mostrar algunos ejemplos nomás de lo que enviamos diariamente, pero diariamente sí, el total de casos que confirmamos en el hospital, los que ocurrieron el último día, cuántos tienen el alta hospitalaria, cuántos se encuentran internados, cuántos en salas generales o en áreas críticas en cada uno de los dos hospitales y cuántas personas fallecieron. Luego, ¿qué ocurre con nuestro personal? De las personas que nos hicimos responsables, cuál fue el número total de casos que llevamos a la fecha, cuántos tienen el alta, cuántos se encuentran internados, hemos tenido hasta ahora un deceso. Y con nuestro equipo de epidemiología, un análisis de estos casos, en cuántos estimábamos que el contagio había ocurrido a través de la vía social o vía contacto con pacientes COVID. Como según semana epidemiológica, cuántos pacientes estamos testeando. Nosotros estamos testeando hoy alrededor de unos 1.900 a 2.000 pacientes por semana y tenemos una tasa de positividad que hace un par de semanas nos hizo creer que venía el descenso, pero que hoy está en el 30%, digamos, ¿sí? Los casos leves a moderados que no requieren internación son el 85% y los que requieren internación hoy están en el 15%, venimos bajando semana tras semana. Por supuesto que hubo cambios en las directivas del Ministerio que fueron la guía desde el principio. ¿Cómo viene la evolución de casos semana a semana? Y bueno, entonces le cuento, allá en marzo, cómo nos preparamos, porque como les dije, nosotros hipotetizamos una llegada. La primera proyección en marzo, y estoy hablando a principios de marzo, era esta, si ustedes recuerdan. Luego las sucesivas cuarentenas, no sé si se dice o no se dice, aislamientos, como queramos llamarlo, las limitaciones a la movilidad de la población, hicieron que tuviéramos una segunda proyección en abril del 2020, y esta que es la curva real. Esperen que, si puedo, ahí está. Si ustedes ven, la amarilla es nuestra proyección desde que hicimos en mayo del 2020, y la roja es las camas ocupadas reales que tuvimos. En el momento más álgico tuvimos 205 camas, ¿sí?
y la semana pasada volvimos a tener 201 camas un día. Pero digamos que venimos siguiendo un movimiento de pacientes más o menos de acuerdo a lo previsto. Vuelvo para atrás y entonces sí voy. Entonces, ¿qué hicimos? Un pequeño resumen, porque de las medidas que tomamos durante el mes de marzo y los primeros días de abril. Por supuesto, acciones sobre el funcionamiento del hospital, triage, circulación, visitas, reuniones médicas, ateneos. Un programa sistemático de capacitación en el lugar de trabajo de la totalidad del personal, o bien en el lugar, o bien la universidad tiene un centro de simulación que fue de gran ayuda para la capacitación, que repetimos periódicamente porque, como ustedes sabrán, hay que insistir en las áreas que por ahí inicialmente no tienen contacto con pacientes COVID, hay que reentrenarlos con cierta periodicidad. Rediseñamos completamente la estrategia de atención médica ambulatoria, las guardias, los centros médicos, las prácticas, las farmacias. Tuvimos una agresiva política de aprovisionamiento de insumos y se fueron diseñando en esas 6 semanas 45 protocolos de actuación. En cuanto a la capacidad, con esa hipótesis inicial que ustedes vieron, nosotros hicimos una expansión de áreas de cuidados críticos también, ¿sí? Pero decidimos utilizar quirófanos de cirugía ambulatoria. El hospital tiene un par de unidades muy grandes de cirugía ambulatoria que fueron redimensionadas para transformarse en cuidados críticos. Y con eso alcanzamos una totalidad de 604 camas de internación general y 251 camas de cuidados intensivos, 169 de ellas equipadas para asistencia respiratoria mecánica. Inicialmente sí tuvimos 100 habitaciones en un hotel que está acá a 2 cuadras, es decir que totalizamos algo así como 950 y tantos lugares de internación. Preservamos las áreas de oncología, maternidad. La unidad coronaria fue reducida a un 63%. Nuestra internación de psicopatología y 58 camas para otras patologías para preservar la atención de nuestros pacientes. Se imaginan que las mujeres siguieron su embarazo, etcétera, ¿no? Entrenamos médicos clínicos para asistir en cuidados clínicos, entrenamos enfermeros para asistir en cuidados críticos. Nosotros tenemos unos 1.600 enfermeros. Entrenamos kinesiólogos del área ambulatoria para asistir en internación, reasignamos la relación enfermero-paciente de acuerdo a gravedad y dotación, reasignamos otros profesionales de la salud, como les decía, básicamente instrumentadores que se capacitaron en tareas de enfermería y kinesiólogos, como les dije, del área ambulatoria, que fueron reconvertidos para asistencia en internación. Diseñaron un score propio de deterioro en nuestra terapia intensiva y un protocolo de tratamiento junto a los servicios de clínica médica, infectología, nefrología, terapia intensiva y no sé si me olvido de algún otro servicio. Por supuesto, produjimos recomendaciones generales y específicas del Comité de Ética del hospital. Acopiamos insumos, acopiamos oxígeno en forma líquida, acopiamos oxígeno y aire comprimido en forma gaseosa, porque algunas de las áreas que fueron equipadas adicionalmente para cuidados críticos requerían de estos insumos. Y por supuesto, bueno, intensa campaña de utilización del equipo de protección. Bueno, ahora 2 minutos les cuento qué nos viene pasando. Esto está hasta la semana 29, y voy a hablar de los números de nuestra cartera de socios, para los cuales nosotros somos el sistema de salud, porque ellos tienen su total cobertura de salud en el hospital, es decir, somos responsables desde el nacimiento hasta el final.
Y este es el corredor epidemiológico de los últimos 5 años del hospital. Cuando ven en el amarillo nosotros en el año 2017 tuvimos gran impacto de la epidemia de gripe. Algunos recordarán que fue importante, pero que fue el pico en el mes de junio, ¿sí? En negro ustedes ven lo que nos viene pasando en el área ambulatoria, ¿sí? Hoy tenemos, como ustedes ven, alrededor de unos 100 contactos diagnosticados como COVID diariamente, entre los dos hospitales. Por supuesto que en el hospital de Capital hoy estamos bajando y todavía estamos creciendo en el hospital de La Matanza, lo que uno ve en la realidad de la ciudad. Bueno, ya se lo mostré. En cuanto a mortalidad, y de nuevo refiero los datos a nuestra cartera de 160.000 afiliados, es una cartera relativamente estable, habrá crecido en estos últimos 4 años que yo les muestro ahí, alrededor del 3%, y que tiene una particularidad. Nuestro plan médico es de los pocos que acepta desde hace 15 años personas mayores, por lo que un 63% de nuestra cartera es mayor a 65 años, ¿sí? Bueno, esto es lo que nos viene pasando con mortalidad. Hasta el mes de junio no habíamos tenido gran impacto comparado con otros años. A partir de esto es julio, ¿sí? Agosto se parece mucho, es algo superior, creo que son unos 170 y pico los pacientes fallecidos, ¿sí? Es decir, que nos está empezando a llegar el impacto de mortalidad. Y esto se ve, esto es discriminado por edades. Fíjense que comparando los últimos 5 años, abril, mayo, junio, no había grandes diferencias. Quizás sí, 2020, disminución obviamente de eventos en menores de 18 años. Aquí tenemos un sector pediátrico con terapia intensiva pediátrica y epidemia de bronquiolitis y todo lo que ustedes conocen, que este año no estamos viviendo. Y en el mes de julio, sí, como ustedes ven, impacto en la mortalidad de los mayores de 65 años, diría directamente atribuible a COVID. Pero acá es donde yo suelo ser un poco polémico y digo, hay mortalidad agregada, ¿sí? Pero nosotros que tenemos, como les dije, 65.000 afiliados, 65.000, sí, afiliados mayores de 65 años, todos los años tenemos mortalidad producto de gripe, ¿sí? Y todos los años tenemos cierto agobio de nuestras unidades de guardia, de la terapia intensiva. Este año un tanto más, por las características de estos pacientes, que sus estadías en terapia intensiva son extensísimas, ¿sí? Tenemos un paciente que lleva, creo que 68 días hoy, y que no parece que probablemente tenga una oportunidad de salir. Entonces, las medias de estadía de pacientes COVID en terapia intensiva están por encima de las 2 semanas, y eso es sí lo que nos estresa un poco. Bueno, espero haber cumplido con los tiempos. Por supuesto que debe haber preguntas. Les agradezco a todos por haberme escuchado. Muchas gracias, Marcelo. Sí, tengo ya preguntas. Lo mismo para Ignacio. Pero continuamos con las presentaciones y lo vamos a escuchar al doctor Mario Lugones, que es médico cardiólogo y presidente de la Fundación del Sanatorio Güemes, además de vicepresidente del Comité de Docencia de esa fundación y director del Instituto de Medicina para la Seguridad Social y Evaluación Tecnológica de la UBA. Así que, Mario, estamos escuchándote. Mario está presente. Gracias, ¿me escuchan? Gracias a todos. En realidad el que tenía que venir a hablar era el gerente general del sanatorio, Alfredo Vidal, pero está ausente con aviso. Y después, como habrán visto, Carlitos Basalo mandó un flyer donde estaba mi hermano más joven, que tampoco vino, así que vine yo. Así que les pido disculpas, soy el tercero en la lista de los que van a hablar.
El sanatorio, para los que no nos conocen, tiene 650 camas más o menos. Trabajan 3.500 personas. Son los hospitales asociados al... Mario, ¿se ve la presentación? No. Ah, bueno, ya la vuelvo. Quiero aclarar que como de esto no entiendo nada, se la di a Carlitos para que él la pase. No, ya se la vuelvo a cargar, Bueno, yo hablo mientras tanto. Bueno. ¿Qué es lo que pasó cuando empezamos con el sanatorio? El sanatorio era una especie de avión que venía funcionando. Ahí está, Carlos. Más o menos al 90% de la capacidad instalada en ese momento. Y en marzo se acuerdan que hay una resolución del Ministerio donde pide parar con todo lo programado, por lo cual tuvimos una parada grande donde lentamente el sanatorio es como que aterrizara y la gente fue descendiendo. Nosotros no suspendimos a nadie, dejó de trabajar la gente que estaba en condiciones que debía dejar de trabajar por sus problemas, por las comorbilidades que tenía, y a mucha gente que podíamos la resignamos y fue a trabajar a su casa. El primer problema que tuvimos es que teníamos una orden de compra por 30 respiradores que fue suspendida cuando el gobierno se hizo cargo de la adquisición de todos los respiradores. Y el segundo problema que tuvimos fue con los camisolines. El problema de los camisolines o los descartables, mejor dicho, fue muy serio, fue muy importante, y les voy a dar números para que tengan idea de lo que pasó. Los barbijos que nosotros entre diciembre y febrero comprábamos a $1.79, vamos a poner 2 pesos porque es más fácil, usábamos 30.000 por mes, o sea que 90.000 pesos y los pagábamos a 3 meses. En marzo, cuando empezamos a buscar los barbijos, empezaron a aparecer una serie de proveedores que no tenían nada que ver, que eran intermediarios, pero los que pudimos conseguir costaban 60 pesos, compramos 180.000 en marzo y tuvimos que pagar 11 millones de pesos al contado, 10.400.000 para ser exactos, si no, no nos daban los barbijos. Y con los camisolines nos pasó lo mismo. Los de 20 gramos tuvimos que comprar 80, yo te digo cuando paséis, porque esto es lo que terminamos haciendo, pero déjamela. Compramos de 20 gramos 180.000 a 80 pesos y otros 180.000 de 40 gramos a 120 pesos. Ahí gastamos al contado 14.400.000 en un caso y 21.600.000 en el otro caso. Por lo cual nos dimos cuenta de que esta situación, así como estaba, era inviable. Nosotros no podíamos seguir funcionando con esto, por lo cual se creó un grupo para ver cómo se resolvía el tema de los camisolines. Y conseguimos a esos que están viendo ahí, que son camisolines lavables. Les cuento de que la semana de abril, del 5 al 12, usamos 25.000 camisolines, con 167 pacientes internados sospechosos y solo 14 positivos. La semana del 16 al 24 de agosto usamos 12.000 camisolines con 220 pacientes positivos. Estos son camisolines que valen 30 pesos, son reutilizables, son hechos de una tela de abrión, fue conformado y trabajado con gente del sanatorio y un proveedor, y terminan de lavarlo, se lava a baja temperatura con un detergente suave y con un shock de ozono. Hablando de ozono, en este momento estamos estudiando la posibilidad de hacer el lavaje de las piezas con ozono, porque uno de los problemas que tenemos es el tiempo de rotación de las habitaciones, que es muy largo, y estamos viendo si con ozono eso se puede acelerar o no. Estos camisolines está puesto la figura de espalda porque en realidad se lo saca un auxiliar al médico. El médico lo dobla hacia adelante y así como estaba a un recipiente de material biológico donde va después a reciclarse. Con esto hemos logrado bajar en forma muy importante los costos en residuos patológicos. Todos los demás camisolines se tiraban, así que el costo, se pueden imaginar, era muy, muy grande. El problema de esta pandemia, aparte de todo lo que aprendimos,
es que el Estado desfinanció todo el sistema de salud. Tema que quisiera llegar al final. Cuando vimos que teníamos todos estos problemas, ¿y por qué bajamos la siguiente, Carlitos? ¿Por qué bajamos la cantidad de descartables? Es porque se empezaron a hacer las recorridas médicas en forma virtual. ¿Qué quiere decir? Yo cuando era médico, cuando era cardiólogo, trabajaba de cardiólogo, entrábamos en varios a la pieza. Me acuerdo que yo siempre le agarraba el dedo gordo al paciente y me ponía a charlar con él, y con los médicos discutíamos, hablábamos con el paciente, y uno de ellos, y después terminábamos haciendo lo que había que hacer. En este caso eso no se hace así, se hace todo desde afuera de la pieza. Al paciente se habla a través de un sistema que se llama WhatsApp Business. No me pregunte qué es porque no tengo idea, pero sé que con eso podemos hablar con el paciente, comunicarse con él, contar lo que necesita. El grupo de afuera es todo el grupo que teóricamente tiene que estar y está afuera, designa una sola persona para entrar, esa persona entra y ya sabe lo que tiene que hacer. En este caso el que entra vestido con ese camisolín, con las máscaras y con los barbijos. La siguiente. La otra cosa que tuvimos que hacer, Carlitos, escúchame, seguí. La siguiente. Nos dijeron, la anterior. Voy. La otra cosa que tuvimos que hacer es, porque nos dijo un médico argentino que trabajaba en Nueva York, que había que tratar de sacar todo lo que estaba dentro de la terapia, de las piezas, había que sacarlo. Nos dimos cuenta que al paciente no lo podíamos sacar. Así que lo que sacamos de las piezas fueron todas las bombas de infusión. Las bombas de infusión, que saben qué es lo que... y el medicamento. La cuarta es la anterior a esta. No la querés mostrar. Esa. Las bombas de infusión con todos los medicamentos que están afuera de la pieza. ¿Qué quiere decir? Vimos que una de las cosas que utilizaba mucho material descartable era la entrada y salida continua de la enfermería para regular el goteo, para regular las bombas, para cambiar las bombas, los sueros. Entonces todo eso se resolvió sacarlo. Hay dos terapias que funcionan así. En la que no se pudo hacer, pero esto nos bajó mucho el costo. La siguiente. Y la otra cosa que tuvimos que hacer era, teníamos un problema muy serio con todos los pacientes sospechosos. Los pacientes sospechosos, llegamos a tener 167 pacientes sospechosos. Los pacientes sospechosos utilizaban dos piezas. No podíamos poner un positivo y un negativo al mismo tiempo. Por lo cual otro grupo del sanatorio se dedicó a estudiar cómo hacíamos para solucionar esto. ¿Y qué es lo que se encontró? Que se podían colocar unas paredes de seed wall, que es una especie de, yo voy a decir un plástico, pero no es un plástico. Esto se hizo con el servicio de epidemiología tanto del Güemes como de la ciudad, y se tuvo que hacer un protocolo para la utilización del baño, porque en estas son habitaciones dobles por un solo baño. El protocolo del baño es que hay que proveerle a cada paciente un kit del baño. Cada paciente tiene su kit, donde va el diente, el cepillo de dientes, la pasta dental, la toalla, el papel higiénico, todo lo que necesite, y cada vez que entre, cada vez que salga, mejor dicho, tiene que pasar media hora hasta que lo limpian todo, lo limpian, lo higienizan el baño y después se puede utilizar. La siguiente. La otra cosa que tuvimos que hacer fue alquilar un hotel. A partir de hace 3 meses tenemos un hotel, desde el 1/6, que está justo enfrente del sanatorio. Ahí tuvimos que poner a los casos, al principio iban a ser los leves, después pusimos a los positivos y negativos. Llegamos ya hasta el 15/8, ya entraron 1.004 pacientes a este sector. Todos, 514 fueron positivos, 332 negativos, 39 son acompañantes porque eran chicos o personas que tenían alguna discapacidad, y los 119 los puse porque fueron los 2 primeros días que tuvimos un gran descontrol en ese momento y no está bien catalogado si eran positivos o negativos, así que preferimos traer y dejarlo porque son las cosas que pasan cuando pasa una pandemia, que no todo es tan claro y no todo es tan lindo para mostrar. A veces hay que ver cosas que no están bien hechas. Para acelerar todo esto, porque para nosotros es muy caro tener gente internada esperando 3 o 4 días, teníamos contratado en el sanatorio a un equipo automatizado
que era BD Max, pero BD Max terminó entregándonos para poder hacer 450 testeos por día, por lo cual después de muchas vueltas terminamos hace poco tiempo comprando el Chemtest, que es un argentino, que teóricamente era automático, y hasta que aprendimos que era automático la segunda parte, la extracción del ARN era manual. Esa extracción del ARN manual tarda entre 2 horas o 2 horas y media, y puede incluso si algo sale mal, contamina la muestra y hay que empezar todo de nuevo. El 21 de este mes llegaron unos extractores automáticos de ARN, por lo cual estamos haciendo entre 500 y 700 muestras diarias. Tuvimos que contratar más personal para trabajar las 24 horas. Hay bioquímicos y técnicos que están trabajando en esto y pretendemos llegar a un poco más. Tal es importante que en el día de hoy a la mañana, después les voy a contar, en la parte de hoy a las 10 de la mañana teníamos 10 sospechosos nada más. Habíamos podido solucionar todos los pacientes que fueron entrando durante el día de ayer. Sigo. Seguí, por favor. Esto es muy importante para nosotros. El personal del sanatorio ha trabajado en forma intensa y ha trabajado en áreas que no les correspondían. El sanatorio tiene 4 entradas, una entrada por Córdoba y 3 entradas por Acuña de Figueroa. Una de personal, una entrada para internados que es subiendo a la escalera de Acuña, y una entrada para el ambulatorio que es bajando la entrada de Acuña. Hoy quedó la entrada de Córdoba para la emergencia y la entrada de los febriles, la entrada de personal para que el personal entre nada más, la entrada grande de Acuña subiendo a las escaleras para que el personal salga, así no se cruzan, y la entrada de Acuña bajando las escaleras para que entre la gente que tiene que ir a hacer los que tienen que hacer, por ejemplo, alguna cosa programada, alguna consulta programada o sacarse sangre y alguna cosa así, o algún familiar que puede entrar. Y vimos que venimos chequeando al personal en forma sistemática. El primer chequeo, les cuento, fue hace 3 meses. El 0,32% ya tenía anticuerpos. De ese 0,32% con anticuerpos, el 5% tenía hisopados positivos. El resto ya habían pasado. Pero acá estamos observando que desde más o menos entre el 7 y el 10 de abril, la curva de contagiados empieza a bajar del personal. No sabemos si esto que bajó es porque hay más gente que estamos chequeando de nuevo en el sanatorio que ya tiene anticuerpos, como si fuese una inmunización de rebaño dentro del sanatorio, y aparte mejor uso y más responsable el uso del el equipamiento de protección médica. Les cuento a manera de anécdota que cuando se hizo el primer chequeo, los que estaban negativos, encontramos a camilleros y mucamas festejando porque eran negativos y habían sacado todo. Tuvimos que juntarle y explicarle de que eso realmente no era así, que eso era una foto de ese día. Eso no quiere decir que al salir de sacarse la sangre se podían contagiar. Todo esto es un aprendizaje continuo de toda la gente. Todos tenemos que estar aprendiendo continuamente. La gente está muy cansada, está muy estresada. Teníamos la posibilidad de ampliar más la unidad coronaria, ampliar más las áreas cerradas. Hoy tenemos 133 habitaciones cerradas para adultos y 59 para chicos. En total el sanatorio cuenta con 192 áreas cerradas, pero estamos esperando si tenemos necesidad de abrir o no abrir. Nos parece que no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el cuello de botella? Me parece que vamos. Seguí, por favor. Carlitos, es Esto es lo que aprendimos. Nosotros nunca lo habíamos pensado. Para nosotros fue una sorpresa, y fue tal sorpresa que apareció de un día para el otro. ¿Cómo apareció? Cuando la jefa de compras pide 10 millones de pesos de urgencia porque le están reclamando plata para comprar, para poder entregar drogas relajantes y sedantes. ¿Qué aprendimos? Que los pacientes relajados en terapia, que los pacientes respirados y que tienen que ser pronados, necesitan relajantes y sedantes.
el más común es el atracuorio, lo dije bien, cuyo precio promedio es 1.263 pesos, se usa por kilo de peso, lo que da más o menos una cantidad de 25 personas. Esto está hecho el día que se descubrió, que apareció este problema, y el gasto de esto era, estoy hablando de gasto a nivel de manual farmacéutico, ¿está bien? No estoy hablando de descuentos sobre el manual farmacéutico. El gasto de esta droga era de 31.557. El pancuronio, que también se puede usar, pero tiene algunos efectos más tóxicos, a 21.000 pesos. Y lo que se usa como sedante es el propofol, que el gasto es mínimo. Pero la suma de esto no lo tenemos contabilizado en ningún lado. Nosotros facturamos por módulos, con los medicamentos incluidos. Así que acá tenemos un problema muy serio. Y es tan serio que les cuento que en terapia tuvimos, donde tengo el papel de las terapias. Mario, estamos a 5 minutos de final. Venís bien, por lo que me decís, vengo. Voy a llegar con lo que yo quiero hablar, que no es de eso. Tuvimos 596 pacientes en terapia, hasta ahora. De estos 596, 178 estuvieron respirados y pronados. A esto nos falta el promedio de días. Hablaron de que había gente con 60 días. Nosotros tuvimos un médico de 34 años que estuvo en terapia 99 días. Se fue de alta, ahora está en un centro de rehabilitación por toda la parte muscular para poder rehabilitarlo. Es una fuente no de costo, sino de gasto impresionante para todo lo que nos está pasando. Y ahora lo que estamos tratando de hablar con los financiadores es si podemos hacer dentro del módulo, un módulo para los pacientes COVID positivo, con ARM y pronados, y que podamos ponernos de acuerdo. Estamos trabajando junto con la SATI para ver si esto lo podemos hacer. ¿Cuál es el nuevo cuello de botella? El siguiente, por favor, antes de que empiece el nuevo cuello de botella. Todos los domingos sale un parte para toda la gente, en donde está lo que se hizo. El total de internados desde el 1 de marzo fueron 11.000, de los cuales 42% fueron patologías que no tenían nada que ver con COVID, 6.602, el 58% fueron pacientes con COVID positivos o sospechados. Y en la guardia atendimos 48.100 pacientes. Yo les digo que esto era lo que atendíamos por mes nosotros, esto que está acá. Así que es otro de los problemas que les estoy mostrando, que se traduce en lo que va a pasar dentro de unos cuantos meses. Nuestro porcentaje de positividad, que lo nombró Marcelo, el de ellos, está acá abajo y dice que es el 44% al domingo. Al domingo pasado el 44% de los pacientes que evaluábamos tenían COVID positivo. ¿Cuál es el nuevo cuello de botella? Yo pertenezco a CEPSAL, que es una cámara de empresas prestadoras de salud. Puede sacarlo esto, que es firmamos el convenio colectivo de trabajo, entre otras cosas. Pertenecemos a la UAS, que es la Unión Argentina de Salud, y dentro de la UAS formo parte del comité de crisis, el cual está en contacto permanente con el gobierno de la Nación, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con CABA. A través de ello fuimos modificando muchos de los protocolos para poder hacerlo más rápido, para poder hacer que sea más veloz el pase de la gente. La verdad que tenemos muy buena relación. Cuando apareció el ATP, que era el programa de ayuda para el trabajo y la producción, la salud no figuraba porque se calculaba que estaba trabajando. Tuvimos bastantes reuniones con el ministerio hasta que entendieron. Tuvimos reuniones en la Casa de Gobierno con Pulscar, Santiago Cafiero, Todesca, Marcela Mató del Pont, Moroni, hasta que entendieron de que nosotros nos tenían que poner en el ATP. Y también entendieron que nos tenían que poner sin controlarnos la facturación, porque nuestra facturación es incontrolable, no sabemos ni nosotros, sabemos lo que estamos facturando, pero lo que estamos facturando no nos alcanza a cubrir nada. Por lo cual esta ayuda sirve. Nos iban a sacar el ATP el ATP nuestro se acababa para julio, conseguimos renovarlo julio y agosto, y ahora a cambio de la paritaria se renueva hasta diciembre. Pero se renueva hasta diciembre dándole una parte de ese ATP, un bono a la gente. El problema y el verdadero cuello de botella, traje esta botella a propósito, no sé si se ve, porque este es un cuello así.
venimos gordos y se va a poner chiquito, chiquito. Nosotros vivimos en un sistema, o tenemos un sistema que depende pura y exclusivamente de la actividad del trabajo que haya en el país, de la reactivación que tengamos. A las obras sociales las están subsidiando en este momento, la caída de su recaudación la subsidian a marzo de este año. ¿Está bien? No hay en cuenta, no se toma en cuenta, y eso va a ser así hasta fin de año. Los ATP van a ser iguales hasta fin de año. A partir de el último ATP que se cobre, que será en el mes de enero, en el mes de febrero se va a cobrar lo que hayamos facturado los 90 días antes. Los 90 días antes van a ser más o menos ahora, el mes que viene, octubre, noviembre y diciembre. Nosotros el país todavía no se reactivó, o sea que estamos en recesión. Y lo que basta ver es lo que lean cualquier persona de ustedes en cualquier diario. Nuestro sistema es inviable a partir de enero. Este sistema es inviable. No sabemos quiénes vamos a quedar y quiénes no nos vamos a quedar. Seguramente muchos nos podemos caer y nos vamos a caer, pero el sistema no va a ser el mismo. O nos ponemos a trabajar todos juntos, a ver cómo se soluciona, porque no va a haber dinero para poder mantener a este sistema en pie. Y eso es lo que yo quisiera transmitir hoy. Lo que más me importa es eso, y sobre todo en mi grupo país, que es el grupo que siempre se caracterizó por buscar soluciones al sistema de salud. Quiero transmitir que estamos en el peor momento. En un momento donde hay una crisis social, una crisis económica y una crisis sanitaria. Estas tres cosas juntas nunca las tuvimos. Nunca. Pero estamos en serios problemas. Los pequeños laboratorios van a desaparecer, los pequeños consultorios van a desaparecer, no va a haber... Los financiadores van a tener que replantearse sus cartillas, las intermediaciones van a tener que desaparecer. Las grandes instituciones posiblemente también tengan que desaparezcamos, porque por ahí no nos podemos... La facturación no va a alcanzar para cubrir los costos. Cuando digo que se recupera a nivel de marzo, estoy queriéndole decir que no se tiene en cuenta la inflación ni el valor del dólar. Y hay muchas de las cosas que estamos comprando que están relacionadas con el valor del dólar y la inflación. Los medicamentos que mostré para la relajación, hay Carlitos Díaz que tiene que tener el mismo problema porque me dijo David que lo tienen, aumentaron 4 veces desde que aumentó la pandemia. Lo único que quiero transmitir y lo que, por último, es este sistema así como está es inviable. Si no nos ponemos todos juntos a mirarlo, lo que vamos a aprender de la pandemia es cómo este sistema tenía una flaqueza muy grande, y que es que dependía de la actividad económica del país. Nosotros dependemos de un tercero. Hoy el sistema es un sistema absolutamente subsidiado. Estamos como los colectiveros, donde el subsidio mantiene a los colectivos andando. Y van a aparecer las trampas que hacen los colectiveros, que compran colectivos para poder comprar el subsidio y no lo usan. Pero nosotros no vamos a poder eso, porque tenemos en nuestra mano gente que se nos va a morir. Y los responsables vamos a ser nosotros. Listo, acá terminé. Gracias, Carlos. La verdad que la finalización que has hecho nos ha dejado mudos, pero es un planteo de la realidad económica, social y de salud del país. Para no demorar más, yo voy a pasar a hacer las preguntas que Marcelo, han dejado. Cristina, Marcelo quiere hacer algún comentario. Marcelo. Sí, perdón, no lo estaba viendo. Yo quiero, avalar esto último y lo voy a poner en números. El hospital en sus últimos 3 meses, si no dio rojos de 25 o 30 millones, si no fuera por un hospital que, les recuerdo, hasta el comienzo de esta situación, nosotros tenemos una EBITDA de alrededor del 8%, y eso nos permitía generar reinversiones promedio, digamos, la Argentina es difícil, pero a dinero de hoy de unos 600 a 800 millones al año. Si no fuera porque recibimos 194 millones por los ATP, el hospital daría pérdida de algo más de 200 millones.
y digamos, no sé cómo es el sanatorio, pero calculen ustedes que de nuestra facturación mensual, que son unos, hasta enero les voy a decir, unos 2.400 millones al mes, 1.200, la mitad, corresponden al segmento financiador, a nuestro plan de medicina prepaga, y unos 1.200 facturábamos a terceros. Con esta situación y la limitación obviamente de la atención de otros financiadores, nuestra facturación a terceros cayó de los 1.200, 1.300 millones a 750, con lo cual nos faltan 200 millones por mes. Si eso no ocurriese, nosotros recibimos pacientes del interior, ustedes saben, la cuarentena hace que no puedan venir los pacientes derivados. Bueno, todo lo que ustedes saben, somos absolutamente inviables. Y me esbocé una sonrisa porque vengo diciendo en el hospital, nos hemos transformado en una empresa de colectivos, y dije exactamente lo mismo. No les extrañe que dentro de poco, espero que no en este hospital, Dios quiera, pero que empiecen esas cosas, cuando uno recibe subsidios y se acomoda, ¿no? Porque total salimos hechos, ¿no? Entonces uno se acostumbra y ya después viene el subsidio y la productividad baja y hacer que trabajemos se vuelve más difícil. Así que quiero reforzar lo de Mario porque me parece importantísimo. Y yo quiero agregar una sola cosa, es que si no estuviesen los ATP, muchos sanatorios estarían cerrados hoy. Absolutamente. Nosotros estamos pagando sueldos, medicamentos, el equipo de protección médica, desde ya. Y no pagamos nada más. Debemos luz, debemos impuestos, debemos un montón de cosas porque no nos alcanza el dinero. Por eso digo que esto es inviable, esto está al final. Este mes logramos con mucho esfuerzo y gracias a Luana, debo declararlo públicamente, porque Luana fue la que intervino, a los geriátricos le dieron ATP a partir de ahora que no tenían, para que puedan seguir abiertos, porque si no los geriátricos que trabajan con PAMI los tenían que cerrar. Y la tercera cosa que quiero decir es que mientras haya ATP no podemos aumentar ningún valor. Yo no le puedo ir a pedir a una obra social que me pague más, y las prepagas no pueden pedir aumento. Estamos subsidiados, acotados y no tenemos salida. Y eso es quiero que lo sepan, que lo tengan claro, no tenemos salida. Y te agradezco lo que estás diciendo, Marcelo, porque Horacio Guevara, que también está en la UAS, lo comenta cada rato, así que él sabe bien yo sé lo que te pasa a vos y él sabe bien lo que me está pasando. Gracias a todos. Sabemos. Sí, la verdad que es un silencio terrible. Es un silencio ensordecedor, parece un oxímoron. Exactamente. Para Ignacio Previgliano tengo 3 preguntas. La ventilación no invasiva, ¿tuvo evaluación de efectividad comparativa entre el MED, CPAP, BIPAP y alto flujo? Bueno, sí, en realidad el análisis que hicimos fue en los primeros 40 pacientes, así que no había ningún tipo de significación estadística entre cada una de ellas, pero en general se comienza con cánula nasal y se alterna cánula nasal con casco, con helmet, y se deja la máscara, el CPAP de máscara con el respirador para cuando el paciente entra en alerta ventilatoria, es decir, que esto es antes de que se decida si pase o no a terapia intensiva. Lo importante de esto, del abuso BNI, es que en 6 horas uno puede tener claro si el paciente va a responder o no va a responder. Y no se enlentece el pase a terapia intensiva. Esto es una de las críticas que se hacía a la BNI. Bien. Otra pregunta. ¿Cada cuántos días están haciendo la ELISA para luego hisopar al personal?
se hace una vez por semana para cada grupo de trabajadores. Es decir, para los del lunes, que se testea el lunes, se testea todos los lunes, se testea de lunes a sábado todos los días. Y la última para ti es con respecto a la obtención y gestión de recursos financieros para el reequipamiento en el nuevo contexto del hospital. ¿Qué nos puedes dar sobre ese tema? Bueno, obtención y gestión de recursos financieros. Porque después de lo que ha dicho Mario, realmente que es la realidad del país, de todos los efectores, bueno, ¿qué pasa con el efector público, no? Yo creo que el problema de las instituciones privadas es serio, y coincido tanto con lo que dijeron Mario como Marcelo. Tuve también la oportunidad de hablar con otros directores amigos, por ejemplo, Bosovich del IADT, y están todos en la misma circunstancia. Yo espero que no sea tan apocalíptico como parecería ser o como aparece, pero claramente el hospital público va a empezar a tener, como si se cumple esta profecía, una preeminencia como la tuvimos en el 2001 al 2003, donde la gente se quedó sin su cobertura social, se quedó con recursos bajísimos, hubo un empobrecimiento importante de la clase media, y me parece que el hospital público va a tener que tomar todas estas cosas. Yo tengo el compromiso del Ministerio que la ampliación que nosotros hicimos del hospital nos va a permitir ir hacia lo que intentamos con Ricardo Hermes cuando nos hicimos cargo en 2016, que es al Hospital de Cuidados Progresivos. Hemos hablado con las fuerzas activas del hospital que están trabajando en eso, han tomado el proyecto como propio, y creemos que el Hospital de Cuidados Progresivos puede ser una respuesta ante esta amenaza, ¿no es cierto?, que es una amenaza cierta de que aumente el trabajo. Y respecto de lo que se hizo, se van a quedar 60 camas de cuidados críticos, va a quedar la BNI, va a quedar la SARIM, y bueno, vamos a ir adecuando el presupuesto a esto. La previsión del presupuesto, que es la meta 4, este año la hizo el licenciado Aspiri, que es el nuevo director general de administración, y hizo un incremento del 300%, y no sé si nos vamos a quedar cortos, ¿no? con el ritmo de aumento de las cosas, que como bien dijo Mario, es impresionante. Sí. Impresionante. Después, Mario, te voy a jorobar por el tema de los camisolines, que no quiero explicarlo. Dale. Gracias, Ignacio. Para el doctor Marchetti, sugieren un cambio de nombre, que por qué en vez de los consultorios de febriles no debieran llamarse en realidad consultorios de evaluación respiratoria, porque cada vez tenemos más multiplicidad de síntomas, que no es únicamente la fiebre, ¿no? Bueno, en todo caso es más para el sector público, que lo mismo, ¿no? Creo que el nombre no sé si importa tanto, sí el tener un triaje adecuado al ingreso a los hospitales o a los centros ambulatorios para poder atender adecuadamente tanto pacientes sospechosos como no sospechosos. Gracias, doctor. Para Mario, la pregunta concreta con respecto a la utilización de los camisolini, ¿cuántos relavados pueden hacer ustedes de los camisolini? Nosotros no lo hacemos, lo hace la empresa, 120, porque en realidad están alquilados, cuesta 30 pesos masiva cada lavado. Pero que quiero confirmar que dije bien los números, ¿eh? No quiero bueno.
Porque después Ignacio me va a mandar a su gerente administrativo, ahí al flaco ese que tiene ahí, ¿no? Lo vas a mandar a él o a Laura Cordero. Te lo mando a Pili, que es Mándamelo a él. Sí, hasta 100. Ya, en relación es 35 pesos masiva hasta 120 unidades por día, después 30, pero usamos muchísimo más que 6, así que 30 por IVA por camisolín. Pero ¿qué cantidad de relavados le hacen a cada camisolín? Hasta 100. Ah, hasta 100, bien, hasta 100 relavados. No lo hacemos nosotros. No, está bien, pero bueno, lo mandan a hacer ustedes a la empresa. Lo que estamos haciendo, que no lo dije porque quería llegar al final, de Pronación Vigil. No solamente Pronación en pacientes respirados, sino Pronación Vigil para que no... Para tratar bueno, esto es algo que se desarrolló en la uso BNI del hospital. Claro. Que es una forma y que está dando muy buen resultado, sí. Lo pone a respirar boca abajo, digamos. ¿Sí? No da vuelta y sí. ¿Qué pasa? Un comentario con respecto al tema económico, ¿no es cierto? Y a la posibilidad de cierre de los prestadores pequeños, que indudablemente la desfinanciación y el cierre y el riesgo económico va a perder accesibilidad en las pequeñas localidades del interior del país, donde no hay clínicas o las clínicas que hay son pequeñas, donde hay un pequeño laboratorio que presta los servicios a la comunidad y que realmente frente a esta desfinanciación del sistema de salud nos va a poner en una situación mucho más grave que la de la pandemia. Y por supuesto, Carlos Vassallo está diciendo que habría que pensar en una especie de consejo de salud donde estén los prestadores, los financiadores y el gobierno para consensuar grandes líneas de reconversión e innovación institucional que permitan afrontar el futuro con alguna esperanza. Pero esto desde el punto de vista de la salud, pero fundamentalmente esto mismo para consensuar las grandes líneas para salir desde el punto de vista económico del país en general, ¿no? Yo creo, Carlos, que hasta acá excelentes presentaciones, clarísimos los aportes de los tres directores. Si vos quieres agregar alguna otra cosa. Sí, yo le daría la palabra a los tres en un minuto como para hacer un cierre, así que podemos comenzar Mario, Marcelo y Ignacio, y así vamos cerrando esta excelente jornada. ¿Empiezo Mario? yo? Sí. Bueno, las cosas que estamos proponiendo son todas en contra de lo que puede pasar. Estamos pidiendo que aumente un 1% más los aportes y un 1% más los aportes y las retenciones para el sector salud, pero acá va a venir el fondo que lo primero que va a pedir es disminución del costo laboral, por lo cual eso no va a pasar. Estamos pidiendo que la ley de presupuesto que se está tratando ahora, que va a tratarse rápidamente en estos próximos días en el Congreso, se vuelva a poner que el IVA el IVA salud sirva para pagar otras cosas, lo cual como de costumbre nos van a decir que eso no, porque es de financiar a las provincias porque es un impuesto coparticipable. O sea que las cosas que venimos proponiendo, estamos pidiendo la disminución del impuesto al cheque que le hemos logrado en esta paritaria, estamos pidiendo que nos traten como las obras sociales y que nos anulen. Seguramente nos van a decir que no, porque es disminuir la plata que necesita el Estado. Todas las cosas que nosotros necesitamos, que es aumentar la recaudación, es todo lo que el Estado necesita para financiarse. Así que la puja redistributiva entre el Estado y el sector, temo que salgamos perdiendo. Por eso temo que esto sea una crisis mucho más grande de lo que estamos pensando. Muchas gracias. Marcelo. Un aportecito a lo de Mario, que si en serio consideran a la salud un servicio esencial como es la educación, que nos traten como a los colegios privados o instituciones sin fines de lucro, que tienen una cantidad de ventajas fiscales,
Y la segunda cosa es que piensen en que la amenaza es no solo la desaparición de una parte, sino la eventual concentración, ¿sí? Que atenta entonces contra la pretensión de que seamos buenos competidores y compitamos por calidad, precio, etcétera. Y respecto de la otra parte es lo mismo que le debe pasar a otros sectores. Tenemos necesidad de volver a trabajar, pero y tiene ahí los dos aspectos. La mortalidad de otras patologías, yo tengo números de mi Instituto del Corazón, ha crecido. La morbilidad en complicaciones de otras patologías ha crecido. Los pacientes se operan más tarde. Los pacientes con cáncer han discontinuado tratamientos o no han cumplido con los plazos. Neutropénicos febriles que no han consultado a tiempo por miedo a contagiarse el virus en la institución, o sea, severísimos impactos desde lo sanitario. Creo que la estrategia de decirle a la gente cuidarse está muy bien, de asustar a la gente con una patología que es seguramente algo más mortal y seguramente de impacto en las internaciones en nuestras instituciones, pero no es el fin del mundo, no fue adecuado. Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, estamos cerrando esta convocatoria. Muchas gracias a todos. Nos vemos el 9 de septiembre con la segunda charla de este ciclo. Así que bueno, ha sido una buena tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias a todos, buenas tardes.